Morid de Wong. De la saga de los Reyes Malditos. Volumen 3. Los venenos de la corona. Parte 3 de 3. Producción, traducciones alejandroconcha.com. Capítulo 6. El cardenal hechiza al rey. El hombre no estaba custodiado por soldados ni arqueros, como un acusado corriente, sino por dos jóvenes gentiles hombres al servicio del conde de Poitiers. Llevaba un hábito demasiado corto que permitía ver un pie torcido. Luis X apenas reparó en él. Saludó con la cabeza a sus hermanos, a su tío de Valois y a Messire Emile de Noyelles, que se habían levantado a su entrada. ¿De qué se trata?, preguntó, ocupando un lugar en medio de ellos y haciendo señal para que volvieran a sentarse. De un oscuro y tortuoso asunto de brujería. Por lo menos, así se nos asegura, respondió Carlos de Valois con un dejo de ironía. No podía encargarse de eso la Cancillería, sin apartarme de mis preocupaciones. Eso mismo hacía observar yo a vuestro hermano Felipe, dijo Valois. El conde de Poitiers cruzó las manos con gesto tranquilo. Hermano mío, dijo, el asunto me ha parecido importante, no por tratarse de un caso de brujería, cosa bastante corriente, sino porque parece que ocurre en el seno mismo del cónclave, y pone en evidencia los sentimientos que ciertos cardenales tienen para con nosotros. Un año antes, la sola palabra cónclave hubiera puesto frenético al turbulento. Pero desde que, haciendo suprimir a su primera mujer, pudo casarse de nuevo, la elección del papa le interesaba mucho menos. Este hombre se llama Everardo, continuó el conde de Poitiers. Everardo, repitió maquinalmente el rey. Es clérigo en Bar-sur-Aube, pero antes perteneció a la orden de los templarios, donde tenía rango de caballero. Un templario, ¿oh sí?, dijo el rey. Hace 2 semanas se entregó a nuestros hombres de Lyon. ¿Quiénes nos lo han enviado? ¿Quién nos lo ha enviado, Felipe?, precisó Carlos de Valois. El conde de Poitiers fingió no oír la ironía, y siguió, Everardo ha manifestado que tenía algunas revelaciones que hacer. Se le prometió que no sufriría ningún mal, a condición de que confesara la verdad, promesa que le confirmamos aquí. Según sus declaraciones, el rey tenía los ojos fijos en la puerta, acechando la aparición de su chambelán. La posibilidad de la paternidad era, por el momento, su única preocupación. El gran defecto de este soberano, como gobernante, tal vez era tener su mente siempre ocupada en otra cuestión, y no en la debatida. Era incapaz de concentrar su atención, lo cual constituye la mayor ineptitud para el poder. Se sorprendió del silencio que se había creado y emergió de su ensoñación. Solo entonces miró al detenido, observó su cara sacudida por tics, sus largas y enjutas mandíbulas, sus negros ojos extraviados, y su extraña postura derrengada. Luego, dirigiéndose a Felipe de Poitiers, dijo, y bien, hermano, no quiero turbar vuestros pensamientos, hermano mío. Espero a que hayáis terminado de soñar. El turbulento enrojeció ligeramente. No, os escucho, continuad. Según sus declaraciones, Everardo fue a Valencia para buscar la protección de un cardenal por una diferencia que tenía con su obispo. Habrá que aclarar este punto, agregó Poitiers dirigiéndose a Emile de Noyelles, que dirigía el interrogatorio. Everardo escuchaba sin abrir la boca, y Poitiers prosiguió, en Valencia conoció, por casualidad según él, al cardenal Francesco Caetani, el sobrino del papa Bonifacio, dijo Luis para demostrar que atendía. Eso es, y se hizo íntimo de este cardenal muy versado en alquimia, ya que en su casa, según nos dice Everardo, hay una cámara repleta de hornos, retortas y polvos diversos. Todos los cardenales son más o menos alquimistas, es su manía, dijo Carlos de Valois encogiéndose de hombros. El mismo Monseñor Duez ha escrito un tratado sobre esto. Exacto, tío mío, pero este caso no es asunto de alquimia, que es ciencia muy útil y respetable. El cardenal Caetani deseaba encontrar a alguien que pudiera evocar al diablo y realizar hechizos. Carlos de la Marche, imitando la actitud irónica de su tío Valois, dijo, hay un cardenal que huele a chamusquina. Pues bien, que lo quemen, dijo con indiferencia el turbulento, quien de nuevo miraba a la puerta. ¿A quién queréis quemar, hermano mío? Al cardenal A. ¿Es un cardenal? Entonces no. Felipe de Poitiers lanzó un suspiro de cansancio antes de proseguir, acentuando un poco las palabras. Everardo respondió al cardenal que él conocía un hombre que fabricaba oro en beneficio del conde de Bar. Al oír este nombre, Valois se levantó indignado, y exclamó, la verdad es, sobrino mío, que nos hacéis perder el tiempo. Conocemos bastante bien a nuestro pariente el conde de Bar para saber que no ha dado en tales tonterías, si bien en este momento no somos demasiado amigos. Estamos ante una falsa denuncia de brujería, como hay 20 cada día, y no merece que la escuchemos. A pesar de la tranquilidad que se había impuesto a sí mismo,
Felipe acabó por perder la paciencia. Bien escuchasteis las denuncias de brujería cuando se referían a Marigny, aceptad al menos prestar atención a esta. En primer lugar, no se trata del conde de Bar, como veréis ahora mismo. Porque Everardo no fue a buscar al hombre que había dicho, sino que, en su lugar, presentó al cardenal a un tal Juan de Pre, otro antiguo templario, que se encontraba en Valence, también por casualidad. ¿No es así, Everardo? El interrogado aprobó silenciosamente, bajando tanto la cabeza que enseñó la tonsura. ¿No os parece, tío mío?, continuó Poitiers, que hay muchas casualidades y muchos templarios al lado del cónclave, precisamente junto al sobrino de Bonifacio. En efecto, murmuró Valois. Volviéndose a Everardo, Poitiers le preguntó de repente, ¿conoces a Messire Juan de Longwy? El rostro de Everardo se contrajo con un tic más violento y sus manos de largos dedos apretaron el cordón de su hábito. Pero respondió sin turbarse, no, monseñor, solo lo conozco de nombre. Únicamente sé que es sobrino de nuestro difunto gran maestre difunto, la expresión es buena. 26, observó Valois en voz baja. 26. Se refiere a un juego de palabras intraducibles, de un otro gran maitre, feu, fuego, feu, difunto. ¿Estás seguro de no haber tenido nunca ninguna relación con él?, insistió Poitiers. Ni de haber recibido, por antiguos hermanos, ningún informe de su parte. He oído decir que Messire de Longwy intentaba mantener relación con algunos de nosotros, pero nada más. ¿Y no te habrá dicho Juan de Pre, por ejemplo, el nombre de un templario que fue al ejército de Flandes a entregar mensajes a Sire de Longwy y a recoger los suyos? Carlos de Valois quedó sorprendido. Decididamente, Felipe sabía mucho sobre muchas cosas. ¿Pero por qué se guardaba siempre sus informaciones? Everardo se había puesto a temblar. Felipe de Poitiers no le quitaba los ojos de encima. Aquel hombre correspondía exactamente a la descripción que le habían hecho. ¿Te han atormentado alguna vez?, preguntó. Mi pierna, monseñor, mi pierna responde por mí. El turbulento pensaba, esos médicos tardan demasiado. Clemencia no está embarazada, y nadie se atreve a venir a decírmelo. Volvió a la realidad cuando Everardo se echó de rodillas ante él y empezó a gritar, Sire. Sire. Os suplico que no me hagáis atormentar de nuevo. Juro ante Dios que digo la verdad. No hay que jurar, es pecado, le dijo el rey. Los dos bachilleres obligaron a Everardo a levantarse. Habrá que aclarar también este punto del ejército, dijo Poitiers. Continuemos el interrogatorio. Mildenouillet preguntó, entonces, Everardo, ¿qué os dijo el cardenal? El antiguo templario, mal recobrado de su pánico, respondió con voz precipitada, el cardenal nos dijo a Juan de Pre y a mí que deseaba vengar la memoria de su tío y llegar a ser papa, que para eso tenía que destruir a los que se le oponían, y nos prometió 300 libras si podíamos ayudarle y los 2 primeros que nos designó. Everardo vaciló, miró al rey, luego bajó los ojos. Bien, proseguid, dijo. Nos designó al rey de Francia y al conde de Poitiers, diciéndonos que se sentiría satisfecho si los veía pasar con los pies por delante. El turbulento miró maquinalmente sus zapatos, luego, sobresaltado, exclamó, ¿con los pies por delante? Entonces es mi muerte lo que deseaba ese malvado cardenal. Exactamente, hermano mío, dijo Poitiers sonriendo. Y la mía también. Y vos, cojo, ¿no sabíais que por tal crimen seríais quemado en este mundo y condenado en el otro? Continuó el turbulento Sire. El cardenal Caetani nos aseguró que cuando fuera papa nos absolvería de todo. Inclinado, con las manos en la rodilla, Luis miraba con estupor al antiguo templario. En aquel momento le vinieron a la memoria las advertencias de Maese Martín. Tanto me detestan que quieren matarme, dijo. ¿Y de qué manera quería el cardenal ponerme pies por delante? Nos dijo que estabais demasiado bien protegido, Sire, para mataros con el acero o el veneno, y que era necesario proceder por medio del hechizo. Con este fin, nos hizo entregar una libra de cera virgen que empezamos a ablandar en una bacía de agua caliente, en el cuarto de los hornos. Luego Juan de Pre fabricó hábilmente una imagen de hombre con una corona encima. Luis X hizo un rápido signo de la cruz, y luego otra menor, con una corona más pequeña. Durante nuestro trabajo, el cardenal vino a visitarnos, parecía muy contento, hasta se echó a reír cuando vio la primera imagen, y nos dijo, tiene un miembro muy grande. 27. 27, nos excusamos por el subido tono de la frase, pero se encuentra textualmente en la exposición del antiguo templario Everardo, tal como fue registrada in extenso. Y después preguntó el turbulento nerviosamente. ¿Qué hicisteis con estas imágenes? Pusimos papeles dentro de ellas. ¿Qué papeles? Los que es preciso colocar en la imagen con el nombre del que representa y las palabras del conjuro. Pero os juro, Sire, exclamó Everardo, que no escribimos vuestro nombre,
ni el de Messire de Poitiers. Tuvimos miedo en el último momento, y escribimos los nombres de Jaime y Pedro Colonna, los dos cardenales Colonna precisó Poitiers, ya que el cardenal nos los había citado también como enemigos suyos. Juro que es así. Luis X se volvió hacia su hermano como si buscara consejo y apoyo. ¿Creéis, Felipe, que este hombre dice la verdad? Habrá que trabajarlo bien por los atormentadores. A la palabra atormentadores, Everardo por segunda vez se echó de rodillas y se arrastró hacia el rey, repitiendo que le habían prometido no torturarlo si lo confesaba todo. De la comisura de sus labios salía un poco de espuma blanca, y el terror daba a su mirada aspecto de demente. Detenerlo. Impedid que me toque, gritó Luis X. Este hombre es un poseso y difícilmente se hubiera podido decir cuál de los dos, el rey o el hechizador, estaba más asustado por el otro. Los tormentos no sirven para nada, chillaba el antiguo templario. Los tormentos me han hecho renegar de Dios. Mildenoyek tomó nota de esta espontánea confesión. Ahora estoy arrepentido, continuó Everardo, todavía de rodillas. Lo confesaré todo. No teníamos crisma para bautizar las imágenes. Se lo advertimos al cardenal que se encontraba en consistorio en la gran iglesia, y nos contestó reservadamente por su secretario André que fuéramos a pedirlo al sacerdote Pedro en una iglesia que estaba detrás de la carnicería, fingiendo que el crisma era para un enfermo. No había ya necesidad de preguntar más. Everardo mismo daba detalles y decía los nombres de las personas al servicio del cardenal. Luego tomamos las dos imágenes, un jarro con agua bendita y dos candelas también bendecidas. Lo ocultamos todo bajo nuestros hábitos, y el hermano Bost nos llevó a casa del orfebre del cardenal, un tal Baudon, que tenía una mujer joven y muy agradable. Ambos actuaron como padrinos. Bautizamos las imágenes en una bacía. Después de esto, las llevamos de nuevo al cardenal, quien nos lo agradeció mucho, y él mismo clavó largos alfileres en el corazón y partes vitales. Se entreabrió la puerta y Mateo de Trelle asomó la cabeza, pero el rey le hizo señal con la mano de que se retirara y luego preguntó Mildenoyek. Luego el cardenal nos pidió que procediéramos a otros hechizos, respondió Everardo. Pero entonces me inquieté, porque había mucha gente que empezaba a enterarse del asunto, y partí hacia Lyon, donde me entregué a los hombres del rey, quienes me enviaron aquí. ¿Cobrasteis las 300 libras? Sí, Messire. ¡Qué barbaridad!, dijo Carlos de la Marche. ¿Para qué puede necesitar un clérigo 300 libras? Everardo bajó la cabeza. Las mujeres, monseñor, respondió en tono bastante bajo el Temple, musito, como para sí, el conde de Poitiers. El rey, absorto en secretas angustias, no decía nada al Petit Châtelet, dijo Poitiers a sus dos bachilleres, señalando a Everardo. Este se dejó llevar sin ofrecer la menor resistencia. Parecía que de repente le habían abandonado las fuerzas. Estos antiguos templarios parecen formar un buen vivero de brujos, continuó Poitiers. Nuestro padre no debería haber quemado al gran maestre, murmuró Luis X. Eso ya lo dije yo, exclamó Valois. Hice todo lo posible para oponerme a aquella funesta sentencia. Es verdad, tío mío, lo dijisteis, respondió Poitiers. Pero ahora no se trata de eso. Salta a la vista que los fugitivos del Temple siguen unidos, y que están dispuestos a todo para servir a nuestros enemigos. Este Everardo no ha confesado ni la mitad de lo que sabe. Su relato está preparado, se ve claro, pero todo no puede ser inventado. Es evidente que este conclave que se arrastra de ciudad en ciudad, desde hace 2 años, deshonra tanto a la cristiandad como perjudica al reino, y que los cardenales se comportan, con el fin de obtener la tiara, de una manera que merece la excomunión. No será el cardenal Duez, dijo Mildenoyek, quien nos ha enviado a ese hombre para perjudicar a Caetano, y es muy posible, dijo Poitiers. Everardo parece que se alimenta de cualquier manjar, con tal de que esté un poco podrido. Fue interrumpido por Monseñor de Valois, cuyo rostro había recobrado un gran aire de seriedad y reflexión. ¿No creéis, Felipe, dijo, que deberíais daros una vuelta por ese conclave, ya que demostráis conocer bien el asunto? A mi juicio, vos sois el único que puede desembrollar esa maleja de intrigas, y esclarecer esas criminales maniobras, y así acelerar la ansiada elección. Felipe sonrió ligeramente. Tío Carlos se cree muy hábil en este momento, pensó. Al fin ha encontrado la ocasión para alejarme de París, y enviarme a un avispero. Este es un buen consejo, tío mío, exclamó Luis X. Cierto, Felipe debe prestarnos este servicio. Hermano mío, os agradecería que aceptarais, y fuerais a investigar acerca de esas imágenes que nos representan. Oh, sí, hay que hacerlo cuanto antes, vos tenéis tanto interés como yo. ¿Sabéis algún medio religioso para precaverse del hechizo? De todas formas, Dios es más fuerte que el diablo, y no daba la impresión de estar completamente seguro.
El conde de Poitiers reflexionaba. En el fondo, lo tentaba la proposición de dejar por unas semanas la corte, donde no podía impedir ninguna tontería y estaba constantemente en conflicto con Valois y Mornay. Ir por fin a realizar una obra útil. Llevar consigo a sus amigos y fieles partidarios, el condestable Gautier, el legista Raúl de Presles, Mil de Noriega. Un hombre de guerra, otro de leyes y otro finalmente de guerra y de leyes, puesto que Mil era consejero en el Parlamento después de haber sido mariscal en el ejército y además, quién sabe. El que hace a un papa se encuentra en buena disposición para recibir una corona. El trono del Imperio de Alemania, con el que había soñado su padre para él, y al que podía aspirar como conde palatino, podía quedar libre algún día. Pues bien, sea, hermano mío, acepto por serviros, respondió. Ah, qué buen hermano sois, exclamó Luis X. Se levantó a abrazar a Felipe, y se detuvo lanzando un chillido. Mi pierna. Mi pierna. La tengo fría y temblorosa. No siento el suelo bajo ella. Se hubiera dicho, porque él lo creía, que el demonio lo tenía ya aferrado por la pantorrilla. No es nada, hermano mío, dijo Felipe, se os ha dormido, y nada más. Frotaos un poco. ¿Creéis que solo es eso? Y el turbulento salió cojeando, como Everardo. Al entrar en sus habitaciones, le notificaron que los médicos habían dictaminado afirmativamente y que, Dios mediante, sería padre hacia el mes de noviembre. Sus familiares se asombraron de no verlo, en aquel momento, demostrar plenamente su alegría. Capítulo 7. Pongo al Artois bajo mi mano. Al día siguiente, Felipe de Poitiers visitó a su suegra para anunciarle su próxima partida. La condesa Maud residía entonces en su nuevo domicilio de Conflans, llamado así porque estaba situado exactamente en la confluencia del Sena y del Marne. En Charenton, el mobiliario y la decoración no estaban terminados todavía. Beatriz de Hirson asistía a la entrevista. Cuando el conde de Poitiers refirió el interrogatorio del templario, las dos mujeres tuvieron el mismo pensamiento y cambiaron una breve mirada. El hombre del cardenal Caetani tenía sorprendentes semejanzas con el falso fabricante de cirios que le había ayudado, 2 años antes, a envenenar a Guillermo de Nogaret. Sería muy extraño que hubiera dos antiguos templarios del mismo nombre y ambos versados en la brujería. La muerte de Nogaret fue buena recomendación para el sobrino de Bonifacio. Fue a hacerse pagar por aquel lado. Oh, mal asunto, se decía Maud. ¿Qué aspecto tenía ese Everardo?, preguntó, delgado, moreno, con aspecto de loco, y cojea. Maud miró a Beatriz, esta le hizo un signo afirmativo con los párpados, era el mismo. La condesa de Artois se sintió desfallecer. Seguramente iban a seguir interrogando a Everardo, esta vez emplearían instrumentos adecuados para avivar la memoria, y si hablaba. No es que lamentaran mucho la muerte de Nogaret las personas que rodeaban a Luis X, pero sin duda verían con satisfacción cualquier posibilidad de servirse de este asesinato para procesarla. ¿Qué partido sacaría de eso Roberto? Todo se podía temer si Everardo hablaba, si es que no lo había hecho ya. Maud trazaba planes. Hacer matar a un prisionero en una prisión real no es cosa fácil. ¿Quién podría ayudarme, si es que todavía hay tiempo? Felipe, nadie más que Felipe, es necesario que se lo confiese. ¿Pero cómo lo tomará? Si se niega a ayudarme, no tengo salvación. ¿Lo han atormentado?, preguntó. También Beatriz tenía un nudo en la garganta. No ha habido tiempo, respondió Poitiers, que se había agachado para atarse el zapato, pero... Alabado sea Dios, pensó Maud, aún no se ha perdido nada. Vamos, digámoslo de una vez, hijo mío, empezó. Es una verdadera pena, continuó Poitiers, todavía agachado, porque ahora ya no se sabrá nada más. Everardo se ha colgado esta noche en su calabozo del Petit Châtelet. Sin duda por temor a ser atormentado de nuevo. Oyó 2 profundos suspiros, y se levantó un poco sorprendido de que las dos mujeres mostraran tanto pesar por la muerte de un desconocido de tan baja ralea. ¿Ibais a decirme algo, madre mía, y os he interrumpido? Instintivamente Maud tocó a través de su vestido la reliquia que llevaba sobre el pecho. Quería deciros. ¿Qué quería deciros? Ah, sí. Quería hablaros de Juana. Veamos. La llevaréis en vuestro viaje. Se había recobrado, y ahora su tono era normal. Pero, señor, qué susto. No, su estado lo impide, respondió Felipe. Precisamente de eso quería hablaros. Le faltan 3 meses para dar a luz y sería imprudente llevarla por malas rutas. Tendré que desplazarme mucho. Beatriz de Hirson, durante este tiempo, vagaba por el mundo de los recuerdos.
Volvía a ver la trastienda de la calle de los Bordones, respiraba el olor a cera, sebo y candela, sentía de nuevo el contacto de las duras manos de Everardo sobre su piel y la extraña impresión que había sentido de unirse al diablo, y aquí que el diablo se había colgado. ¿Por qué sonreís, Beatriz?, le preguntó el conde de Poitiers. Por nada, señor, si no es porque siempre tengo placer en veros y escucharos. Me gustaría que durante mi ausencia, madre mía, prosiguió Felipe, Juana viviese aquí, con vos. Podréis rodearla de los cuidados que necesita, e incluso estará más protegida. Porque he de decir que desconfío bastante de las intenciones de nuestro primo Roberto, quien, cuando no puede acabar con los hombres, ataca a las mujeres, lo que significa, hijo mío, que me colocáis entre los hombres. Si es un cumplido, no me disgusta en verdad. Es un cumplido, dijo Felipe. ¿Estaréis de regreso para el parto de Juana?, preguntó Maot. Lo deseo fervientemente, pero no puedo asegurar nada. Este conclave parece una maleja tan enredada que tardaré tiempo en deshacerla. Me inquieta mucho que os alejéis por tanto tiempo, Felipe, ya que seguramente mis enemigos aprovecharán vuestra ausencia para ganar terreno en el asunto de Artois. Pues bien, poned por excusa mi ausencia, y no cedáis en nada, dijo Felipe, despidiéndose. Días después el conde de Poitiers salía hacia el mediodía, y Juana fue a instalarse en Conflans. Tal como había previsto Maot, la situación en el Artois empeoró inmediatamente. La primavera incitaba a los aliados a salir de sus castillos. Sabiendo que la condesa estaba aislada, y casi en desgracia, decidieron administrar directamente la provincia, y la administraron mal. Pero le gustaba el estado de anarquía, y era de temer que su ejemplo fuera seguido por los condados vecinos. Luis X, que había vuelto a Vincennes, resolvió acabar de una vez. Su tesorero lo animaba grandemente a ello, ya que habían dejado de percibirse los impuestos del Artois. Maot se disculpaba diciendo que estaba incapacitada para percibir tasas, y los varones alegaban el mismo motivo. Era el único punto en que estaban de acuerdo los adversarios. No quiero más reuniones del Consejo, ni compromisos por medio de enviados parlamentarios, en los que todos se mienten mutuamente y no se adelanta nada, había declarado Luis X. Esta vez voy a proceder de manera directa y haré ceder a la condesa Maot. Durante aquellas semanas el turbulento se encontró en perfecta salud. Apenas sentía molestias, accesos de tos, ni los dolores de vientre que le aquejaban. Los piadosos ayunos impuestos por clemencia habían sido saludables. Entonces se persuadió de que el hechizo practicado contra él había sido ineficaz. No obstante, por precaución, comulgaba varias veces a la semana. Igualmente, rodeó a la reina no solo de las matronas más famosas del reino, sino también de los más competentes santos del paraíso, San León, San Norberto, Santa Colette, Santa Juliana, San Druón, Santa Margarita y Santa Felicidad, esta última para que únicamente tuviera varones. Cada día llegaban nuevas reliquias, tibias y molares se acumulaban en la capilla real. La perspectiva de un hijo, con la seguridad de que sería suyo, había completado la transfiguración del rey y lo había convertido en un hombre de tipo medio, casi normal. El día que convocó a Maot estaba aparentemente sosegado, tranquilo y cortés. De Charenton a Vincennes no había más que un paso. Para dar a la entrevista carácter de intimidad familiar, recibió a Maot en el pabellón de Clemencia. Esta bordaba. Luis habló con tono conciliador. Firmad, por las apariencias, el arbitraje que he dictado, prima mía, dijo, ya que al parecer solo podremos lograr la paz a este precio. Y luego ya veremos. Después de todo, esas costumbres del tiempo de San Luis no están bien definidas, y siempre encontraréis la manera de recuperar con una mano lo que hayáis fingido dar con la otra. Es lo que yo mismo hice con los habitantes de Champaña cuando el conde de Champaña y Siré de Saint-Paye vinieron a reclamarme su carta. Hice añadir, fuera de los casos que, por costumbre inveterada, atañen al príncipe soberano, y a nadie más. Ahora, cuando se presenta un litigio, siempre atañe al príncipe soberano. Al mismo tiempo le acercó con gesto amistoso la copa de la que, mientras hablaba, iba tomando almendras garrapiñadas. Maot se abstuvo de apuntar que la ingeniosa fórmula de la que Luis se enorgullecía ahora, se debía a Enguerrando de Marigny. Sin embargo, Sire, primo mío, el caso no es el mismo, respondió ella, porque yo no soy príncipe soberano. No importa, puesto que yo ejerzo la soberanía por encima de vos. Si hay alguna diferencia, me la presentarán a mí, y yo fallaré en favor vuestro. Maot cogió un puñado de garrapiñadas de la copa. Muy buenas, dijo con la boca llena, intentando ganar tiempo. No soy aficionada a las golosinas y, sin embargo, debo decir que son muy buenas. Mi bien amada Clemencia sabe que me gusta picar a toda hora,
Y se cuida de que no falten, dijo Luis volviéndose hacia la reina con el aire de un esposo que quiere proclamar su felicidad. Clemencia levantó la vista por encima de su bordado y le dedicó una sonrisa. Entonces, prima mía, prosiguió el rey, ¿vais a firmar? Maot acababa de triturar una almendra bañada en azúcar. Pues bien. No, sire, primo mío, no puedo firmar, dijo. Hoy tenemos en vos un rey muy bueno, no dudo de que actuaríais según los sentimientos que me decís. Pero vos no duraréis siempre, y yo menos todavía. Después de vos pueden venir, quiera Dios que lo más tarde posible, reyes que no juzguen con la misma equidad. Tengo la obligación de pensar en mis herederos, y no puedo ponerlos a discreción del poder real, por más que le debamos. Aunque la forma era muy matizada, la negativa no era menos categórica. Luis, que había afirmado a la gente de su confianza que convencería a la condesa con su diplomacia personal mejor que con gran audiencias públicas, perdió rápidamente la paciencia, su vanidad estaba en juego. Comenzó a recorrer la habitación, alzó la voz, dio un puñetazo sobre un mueble, pero, al encontrarse con la mirada de Clemencia, se contuvo, se puso colorado y se esforzó en recobrar su porte real. Maot era más fuerte que él en la argumentación. Poneos en mi lugar, primo mío, decía ella. Vais a tener un heredero, ¿consentiríais en transmitirle un poder disminuido? Exactamente, señora, no le dejaré un poder disminuido, ni el recuerdo de que tuvo un padre débil. En fin, ya es demasiada resistencia y ya que os obstináis en hacerme frente, pongo el Artúa bajo mi mano. Ya está dicho y podéis arremangaros, no me dais miedo. En adelante, vuestro condado será gobernado directamente en nombre mío por uno de mis señores que designaré. En cuanto a vos, no tendréis derecho a alejaros más de 2 leguas de las residencias que os he señalado y no os presentéis ante mí, porque no tendré ningún placer en veros. El golpe era fuerte, y Maot no se lo esperaba. Decididamente, el turbulento había cambiado. Las desgracias nunca vienen solas. Maot había sido despedida tan bruscamente, que, al salir de la habitación de la reina, tenía todavía una almendra garrapiñada. Se la puso maquinalmente en la boca, y la mordió con tanta fuerza que se partió un diente. Durante una semana, Maot permaneció en Conflans como pantera enjaulada. Con su gran paso hombruno, iba de los pabellones reservados para habitaciones que dominaban el Sena, al patio principal, rodeado de galerías, y desde donde, por encima de la fronda del bosque de Vincennes, podía distinguir los estandartes de la mansión real. Su rabia no tuvo límites cuando, el 15 de mayo, Luis X, poniendo en ejecución sus proyectos, nombró gobernador del Artois al mariscal Hugo de Conflans. Maot vio en la elección de este gobernador una intención de burla y de supremo ultraje. Conflans. Conflans repetía. Me encierra en Conflans y nombra a un Conflans para robarme mi posesión. Descargaba su cólera en las personas que tenía junto a sí, abofeteó a Maese Renier, chantre de su capilla, porque le falló la voz durante un oficio. Jeanot Le Follet, su enano, se escondía por los rincones en cuanto la veía llegar, increpaba a Thierry de Hirson, a quien acusaba, a él y a su abusiva familia, de ser la causa de sus disgustos, incluso reprochaba a su hija Juana no haber sabido retener a su marido, y haberlo dejado ir al cónclave. ¿Qué nos importa un papa?, gritaba cuando estamos a punto de ser despojados. El papa no nos devolverá el Artois. Una mañana apostrofó a Beatriz, ¿y tú, no puedes hacer nada? ¿No sabes más que echar mano de mi dinero, enfundarte en buenos vestidos e irte con el primer perro que pasa? Has decidido no serme de ninguna utilidad. ¿Cómo, señora?, dijo suavemente Beatriz. ¿No os han aliviado el dolor las especias que os he traído? No se trata del diente. Tengo que arrancarme otro mayor, y tú sabes su nombre. Ah. Cuando hay que fabricar filtros de amor, te mueves, te preocupas, encuentras magos, pero cuando necesito un verdadero servicio, sois injusta, señora, olvidáis muy pronto cómo hice envenenar a Nogarré y el peligro que corrí por vos. No lo olvido, no lo olvido. Pero ahora Nogarré me parece una pieza menor. Aunque Maot no retrocedía ante la idea del crimen, le desagradaba tener que hablar de él. Beatriz, que la conocía bien, se complacía pérfidamente en obligarla a ello. Mirando a través de sus largas pestañas negras, la doncella de compañía, con su voz lenta y vagamente irónica que arrastraba al final de las palabras, preguntó, ¿de verdad, señora? ¿Tan alta es la muerte que deseáis en que crees que pienso desde hace una semana, tonta de remate? ¿Qué otra cosa puedo hacer sino rogar a Dios de la mañana a la noche y de la noche a la mañana para que Luis caiga de su caballo y se rompa la cabeza, o que se ahogue al tragarse una nuez seca? Tal vez haya medios más rápidos, señora, encuéntramelos, pues, si eres tan lista. Oh.
De todos modos, ese rey no está destinado a llegar a viejo, no hay más que oírlo toser para convencerse. Pero es ahora cuando me convendría que reventara. No tendré paz hasta que lo empuje a Saint-Denis, porque así Monseñor de Poitiers tal vez fuera regente del reino, y os devolvería el Artois, eso es. Tú me comprendes a maravilla, mi pequeña Beatriz, pero también sabes que no es fácil. Ah. Te aseguro que si alguien me diera una buena fórmula para despacharlo, no le escatimaría el oro, te lo aseguro. La señora de Ferrienes conoce algunas fórmulas, magia, cera y fórmulas de hechicería. Al parecer, Luis ya ha sido hechizado, y míralo, nunca ha tenido mejor aspecto que esta primavera. Diríase que ha firmado un pacto con el diablo. Si ha firmado un pacto con el diablo, quizá no sea gran pecado enviarlo al infierno, mediante un alimento convenientemente preparado. ¿Y cómo te las arreglarás? Vas a decirle, tomad esta preciosa tarta de grosellas que os envía vuestra prima Maud, que tanto os quiere, y esperas que se la coma con los ojos cerrados. Has de saber que desde este invierno, por algún repentino miedo que ha tenido, hace probar 3 veces los platos que le sirven, y 2 escuderos armados acompañan su comida desde el horno hasta la mesa. Ah, es tan miedoso como malvado. Beatriz miró al vacío y se acarició la garganta con la yema de los dedos. Me han dicho que comulga con frecuencia, y la hostia se traga confiadamente, eso es una cosa que se le ocurre a cualquiera, por eso recelan. El capellán está vigilado y Mateo de Trellier, el primer chambelán, lleva siempre en su escarcela la llave del tabernáculo. Irás a buscarla allí. Va. Nunca se sabe, dijo Beatriz. La escarcela se lleva en la cintura. De todas formas, es un medio arriesgado. Si hemos de dar el golpe, ha de ser seguro y sin que nadie pueda saber nunca de dónde ha venido. Permanecieron un momento silenciosas. El otro día os quejabais, dijo de pronto Beatriz, de que los ciervos infectaban vuestros bosques y que se comían los árboles tiernos. No me parece mala idea pedir a la Ferrienes un buen veneno para empapar las flechas y libraros de los ciervos. El rey es bastante aficionado a la carne de venado claro, y reventará toda la corte. Por mi parte no corro ningún peligro ya que no me invitan. Pero te lo repito, todos los platos son probados por los criados y tocados con el unicornio. 28. El unicornio es un animal legendario que solo ha existido en los blasones, frescos y tapicerías. No obstante, su único cuerno pasaba por tener la eficacia de contraveneno universal. En realidad, lo que se vendía, a precio muy elevado, bajo el nombre de cuerno de unicornio era la defensa del narval, o unicornio de mar, con la cual se tocaban los alimentos para descubrir la presencia de sustancias venenosas. Enseguida descubrirían de qué bosque provenía el ciervo. En fin, tener el veneno es una cosa y colocarlo, otra. Pide un veneno de acción rápida y que no deje rastro. Beatriz, me parece que aquel manto de tejido jaspeado que llevé en el viaje para la coronación te gustaba mucho. Pues bien. Es tuyo, señora. Qué buen corazón tenéis. Y Beatriz se echó al cuello de Maud y la abrazó. ¡Ay, mi diente!, exclamó la condesa, llevándose la mano a la mejilla. Y pensar que me lo partí con una almendra garrapiñada que me ofreció Luis. Se interrumpió de golpe, y sus ojos grises adquirieron un extraño brillo. Las almendras, murmuró. Eso es, Beatriz, procuraré ese veneno, diciendo que es para mis ciervos. Creo que nos será útil. Capítulo 8. En ausencia del rey. Uno de los últimos días de mayo, cuando el rey había ido de caza con Halcón, anunciaron a la reina Clemencia la visita de la condesa de Poitiers. Las dos cuñadas se veían frecuentemente, y Juana jamás dejaba de manifestarle el reconocimiento que le debía por haberle conseguido su perdón. Clemencia, por su parte, se sentía ligada a la condesa de Poitiers por esa ternura que se experimenta tan de buen grado hacia las personas a quienes se ha hecho algún bien. Aunque la reina, cuando se enteró de que Juana estaba encinta, tuvo un momento de celos, o más exactamente la sensación de ser víctima de una injusticia del destino, este sentimiento desapareció enseguida al saber que también ella se encontraba en el mismo estado. Más aún, sus embarazos parecían haber acercado a las dos cuñadas. Charlaban largamente de su salud, del régimen que observaban, de los cuidados que debían tener, y Juana que, antes de su condena, había dado a luz 3 niñas, comunicaba a Clemencia sus experiencias. Todo el mundo admiraba la elegancia con que Juana llevaba el embarazo de más de 7 meses. Entró en la habitación de la reina con la cabeza erguida, seguro el paso, su rostro fresco y armonioso como siempre, su vestido convenientemente ensanchado. La reina se levantó para recibirla, pero la sonrisa que tenía en sus labios se desvaneció al ver que Juana no llegaba sola. Detrás de ella entraba la condesa de Artois,
Señora hermana mía, dijo Juana, quería rogaros que mostrarais a mi madre los tapices de hermoso tejido con que habéis adornado y dividido últimamente vuestra habitación. En efecto, dijo Maot, mi hija me los ha elogiado tanto que he sentido deseos de admirarlos yo también. Ya sabéis que soy muy entendida en ese género de trabajo. Clemencia estaba perpleja. Le disgustaba quebrantar las decisiones de su marido, que había prohibido a Maot aparecer por la corte, pero, por otra parte, le parecía poco hábil despedir a la terrible condesa, ahora que había llegado, amparándose en el estado de su hija como si fuera protegida por un escudo. Su visita debe tener algún motivo grave, pensó Clemencia. Tal vez busque un medio de ser perdonada sin demasiada humillación. Seguramente lo de mis tapices no es más que una excusa. Fingió, pues, creer en el pretexto y condujo a las dos visitantes a la cámara cuya distribución acababa de cambiarse. Los tapices no solo servían para decorar las paredes, sino que también, colgados del techo, dividían la habitación, excesivamente amplia, en pequeñas piezas más íntimas, más fáciles de calentar y que permitían a los soberanos aislarse de sus damas y servidores. Era como si los príncipes nómadas hubieran levantado sus tiendas en el interior de un edificio. La serie de tapices que poseía Clemencia representaban escenas de caza en paisajes exóticos, en los que una cantidad de tigres, leones y otros animales salvajes galopaban bajo naranjos y donde pájaros de extraño plumaje revoloteaban entre flores. Los cazadores y sus armas solo aparecían en el fondo del cuadro, medio ocultos por el follaje, como si el artista hubiera tenido vergüenza de exhibir al hombre en sus instintos de animal de presa. ¡Qué hermosura!, exclamó Maot, y qué placer se siente al ver telas de alto lizo tan bien trabajadas. Se acercó, palpó el tejido, lo acarició. Mirad, Juana continuó, qué bien unido y suave está el hilo. Fijaos en el bonito contraste que forma este fondo de ramaje y estas flores de añil con el hermoso rojo de kermés con que están hechas las plumas de estos papagayos. Verdaderamente, hay aquí mucho arte en el manejo de las lanas. Clemencia la observaba con cierto asombro. Los ojos grises de la condesa Maot brillaban de alegría y su mano se suavizaba, con la cabeza ligeramente ladeada, se complacía en contemplar la delicadeza de los contornos y el contraste de los tintes. Esta extraña mujer, fuerte como un guerrero, astuta como un canónigo, feroz en sus apetitos y en sus odios, se abandonaba, desarmada de repente ante el encanto de un tapiz de lizo alto, y la verdad es que era la mujer más experta que sobre estas cosas había en el reino. 29. Todos los talleres de tapicería conocidos en Europa, y principalmente en Italia y en Hungría a finales de la Edad Media, habían sido fundados por tejedores llegados de Flandes o del Artois. Se considera que la ciudad de Arras fue el centro de esta naciente industria en el siglo XIV. Esta prosperidad se atribuye expresamente a la iniciativa de la condesa Maot y a los estímulos que prodigó a los oficios que constituían la riqueza de su provincia. Cuando los tapiceros parisienses comenzaron a hacer la competencia a los talleres del Artois, Maot no tuvo ninguna preferencia por unos u otros, e hizo igualmente encargos a los artesanos de París. El inventario de los bienes de la reina Clemencia es uno de los primeros en que se citan 8 tapices con imágenes y árboles, en una escena de caza. Verdaderamente, es una buena elección, prima mía, continuó, y os felicito por ella. Estas telas darían aire de fiesta a la más fea muralla. Están hechas a la manera de Arras, y sin embargo las lanas brillan con más ardor en la trama. La gente que os las ha confeccionado es muy hábil, son los artesanos de lizo alto que trabajan en mi país, explicó Clemencia, pero debo confesaros que provienen del vuestro, al menos los maestros tejedores. Mi abuela, que me ha enviado estos tapices de figuras para reemplazar los regalos desaparecidos en el mar, me ha cedido también a sus artesanos. Los he instalado cerca de aquí, y por un tiempo van a seguir tejiendo para mí y para la corte. Si os agrada emplearlos, o bien a Juana, podéis disponer de ellos. Le pedís el dibujo que os guste, y ellos con sus manos y brocas os reproducirán exactamente la imagen. Pues bien, trato hecho, prima mía, acepto complacida, declaró Maot. Deseo adornar un poco mi residencia, donde me aburro, y puesto que Messire de Conflans gobierna a mis tejedores de Arras, el rey me perdonará que ponga un poco bajo mis manos a los vuestros de Nápoles. Clemencia recibió la ironía tal como había sido dicha, con una media sonrisa. Entre ella y la condesa de Artois acababa de establecerse, en un instante, esa concomitancia del gusto común por el lujo y las obras de arte. Mientras la reina seguía mostrando a Juana los tapices de las paredes, Maot se dirigió hacia los que aislaban el lecho real, junto al que había visto una copa llena de almendras garrapiñadas. ¿Está el rey rodeado también de tapices de figuras?, preguntó a Clemencia. No. Luis todavía no los tiene en su habitación.
Vale decir que duerme muy pocas veces en ella, eso demuestra que le agrada mucho vuestra compañía, prima mía, repuso Maot alegremente. Por otra parte, ¿qué hombre no apreciaría criatura tan hermosa? Temía, continuó Clemencia con el tranquilo impudor de las almas puras, que Luis se alejase de mí por estar embarazada. Pues bien, no lo ha hecho. Oh, dormimos muy cristianamente, lo celebro, verdaderamente lo celebro, dijo Maot. Continúa durmiendo con vos. Qué buen esposo tenéis. El mío, que Dios guarde, no hacía lo mismo. Había llegado junto a la mesita de noche. ¿Puedo, prima mía?, preguntó, señalando la copa. ¿Sabéis que me habéis hecho aficionar a las almendras garrapiñadas? A pesar del dolor de boca que seguía mortificándola, cogió una y la mordió estoicamente. Oh, qué amarga, dijo. Voy a tomar otra. Dando la espalda a la reina y a Juana de Poitiers, que estaban a menos de 5 pasos, sacó de su escarcela una almendra garrapiñada hecha en su casa, y la deslizó en la copa. Nada se parece más a una almendra garrapiñada que otra almendra garrapiñada, se dijo, y, si encuentra esta un poco áspera, creerá que es amarga. Se acercó a las dos mujeres. Vamos, Juana, continuó, decid ahora a vuestra señora cuñada lo que guardáis en el corazón, y que tanto deseáis hacerle saber la verdad. Es, hermana mía, dijo Juana vacilando un poco, que quería confiaros mi pena. Ya está, por fin voy a saber el motivo de su venida, pensó Clemencia. Mi esposo está muy lejos, continuó Juana, y su ausencia me inquieta el alma. ¿No podríais conseguir del rey que Felipe regresara para el momento de mi parto? En estos casos no gusta tener al marido lejos. Tal vez sea debilidad, pero una se siente como protegida y los dolores que ocasiona el hijo parecen menores si el padre está cerca. Pronto lo experimentaréis, hermana mía. Maot se había guardado de poner al corriente a Juana de su plan, pero se servía de su hija para realizarlo. Si el golpe tiene éxito, había pensado, convendría que Felipe regresara a París lo antes posible para tomar el poder como regente. La petición de Juana era la que más podía emocionar a Clemencia. Esta, que había temido que le hablaran del Artois, se sintió aliviada al ver que solo se trataba de una llamada a su bondad. Haría todo lo que estuviera a su alcance para que se cumplieran los deseos de Juana. La condesa de Poitiers le besó las manos, y Maot la imitó, exclamando, «¡Ah, qué buena señora sois! Ya le dije a Juana que el único recurso erais vos». Al salir de Vincennes para regresar a Conflans, Maot se decía, «Ya está hecho. Ahora solo falta esperar. ¿Qué día la comerá? Esta tarde quizá, o bien dentro de 3 días. A menos que Clemencia. Ella no es aficionada a los dulces, pero quizás, por un capricho de su estado, se le ocurra comer una y precisamente esa. Bah. También sería buen castigo quitarle a Luis de un golpe a su mujer y a su hijo. También podría ocurrir que el ayuda de cámara cambiara las almendras antes de que se acaben. Entonces tendría que rehacer el trabajo. Estáis muy silenciosa, madre mía, dijo Juana. Esta entrevista se ha desarrollado muy bien. ¿Os ha disgustado algo? Nada, hija mía, nada en absoluto, respondió Maot. Hemos dado un buen paso. Capítulo 9. El monje ha muerto. El mismo acontecimiento natural que, en la corte de Francia, hacía tan felices a la reina y a la condesa de Poitiers, iba a sembrar el drama y el desastre en una pequeña mansión a 10 leguas de París. Desde hacía varias semanas, María de Cressé tenía el rostro demudado por la angustia y la pena. Casi no respondía a las preguntas que le hacían. Sus ojos, de un color azul oscuro, se habían agrandado con un cerco malva, y una pequeña vena se dibujaba en su sien transparente. Su actitud era de extravío. No habrá recaído en su languidez, como el año pasado, decía el hermano Pedro. No, ahora no adelgaza, respondía la señora Eliabel. Es pena de amor, creo que tiene demasiado metido en la cabeza a ese Guccio. Es hora de casarla. Pero el primo de Saint-Venance, en el que habían pensado los Cressé, había contestado que, por el momento, estaba demasiado ocupado en los asuntos del Artois para pensar en matrimonio. Ha debido de informarse sobre el estado de nuestros bienes, decía Pedro de Cressé. Ya veréis, madre mía, ya veréis cómo tal vez un día lamentaremos haber desdeñado a Guccio. El joven lombardo continuaba siendo bien recibido en la mansión, donde fingían tratarlo como amigo, igual que antes. El crédito de 300 libras seguía en pie, así como sus intereses. Por otra parte, todavía escaseaban los alimentos, y habían observado que la banca de Neaufle solo estaba provista de víveres los días en que María iba a buscarlos. Juan de Cressé, por un prurito de dignidad, pedía a veces a Guccio la cuenta de la deuda, pero una vez la nota en su poder,
se olvidaba de pagar ni una pequeña parte y la señora Eliabel continuaba dejando ir a su hija a Neofl una vez por semana, pero haciéndola acompañar por una sirvienta y midiéndole cuidadosamente el tiempo. Las entrevistas clandestinas de los dos esposos eran, pues, raras. Pero la joven sirvienta se mostraba sensible a la generosidad de Guccio y además Ricardo, el primer empleado, no le era indiferente. Soñaba con tener una posición burguesa, y se entretenía de buen grado entre los cofres y los registros, escuchando el agradable tintineo de la plata en las balanzas, mientras el primer piso albergaba precipitados amores. Estos minutos robados a la vigilancia de la familia Cressey y a las prohibiciones del mundo, eran como retazos de luz para este extraño matrimonio que no contaba ni con 10 horas de vida común. Guccio y María vivían toda la semana del recuerdo de estos instantes, el encanto de su noche de bodas no se había desvanecido. Sin embargo, en los últimos encuentros, Guccio observó un cambio en el semblante de su joven esposa. También él, como la señora Eliabel, había notado en María la ansiedad de su mirada, su tristeza y la nueva sombra bajo sus ojos, que le comía las mejillas. Atribuyó aquellos signos a las dificultades y amenazas que pesaban sobre su situación realmente falsa. La felicidad dispensada en mínimas dosis y envueltas siempre en retazos de disimulo, pronto se convierte en tortura. Es ella la que no quiere revelar nuestro secreto, se decía. Pretende que su familia jamás querrá reconocer nuestro matrimonio, y que me hará perseguir y mi tío es del mismo parecer. ¿Qué hacer pues? ¿Qué os inquieta, mi bien amada?, le preguntó el tercer día de junio. Desde los últimos encuentros, cada vez os veo menos feliz. ¿Qué teméis? Ya sabéis que estoy aquí para defenderos de todo. Ante la ventana se abría un cerezo en flor, rumoroso de pájaros y avispas. María se volvió, con los ojos humedecidos de lo que me llega. Mi dulce amado, dijo, ni vos mismo podéis defenderme. ¿Qué es lo que os llega? Nada más que lo que, Dios mediante, debe venirme de vos, respondió María, bajando la cabeza. Guccio quiso asegurarse de haber comprendido bien. Un hijo, murmuró, temía confesarlo. Tengo miedo de que ahora me améis menos. Guccio permaneció unos segundos sin poder pronunciar palabra, ya que no se le ocurría ninguna. Luego, le cogió la cara entre las manos y la obligó a mirarlo. Como casi todos los seres destinados a la locura de la pasión, María tenía un ojo ligeramente menor que el otro. Esta pequeña diferencia, que nada perjudicaba a la belleza de su rostro, se acentuaba con la preocupación que sentía y hacía su expresión más emocionante. María, ¿no os hace feliz?, dijo Guccio. Sí, seré feliz si vos lo sois también, pero si es maravilloso, María, exclamó el punto. Ahora deberán pregonarse nuestros esponsales a los 4 vientos y vuestra familia se verá obligada a ceder. Un hijo. Un hijo. La miraba de arriba a abajo, deslumbrado. Se sentía hombre, se sentía fuerte. Poco faltó para que se asomara a la ventana y gritara la noticia a todo el burgo. Este joven, en el momento en que le ocurría algo, veía siempre el lado bueno. Solo al día siguiente se daba cuenta de los trastornos que podían acarrearle sus actos. Desde abajo llegó la voz de la sirvienta, recordándoles la hora. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?, dijo María. No me atreveré nunca a confesarlo a mi madre. Soy yo quien irá a decírselo, respondió Guccio. Esperad todavía una semana. La precedió por la estrecha escalera de madera, tendiéndole las manos, para ayudarle a bajar, peldaño a peldaño, como si se hubiera hecho eminentemente frágil y tuviera que sostenerla a cada paso que daba. Pero si todavía no siento ninguna molestia, dijo ella. Guccio se dio cuenta de su cómica actitud, y soltó una risa de felicidad. Luego la estrechó en sus brazos y se dieron un beso tan largo que ella quedó sin respiración. Tengo que irme, musitó. Pero la alegría de Guccio era contagiosa, y María marchaba tranquilizada. Volvía a sentir confianza simplemente porque Guccio compartía su secreto. Ya veréis cuán hermosa será nuestra vida, le dijo mientras la acompañaba hasta la puerta del jardín. Es un gran acto de sabiduría y piedad, por parte del Creador, habernos impedido conocer el porvenir, al tiempo que nos ha otorgado las delicias del recuerdo y la ilusión de la esperanza. Pocas personas querrían sobrevivir si supieran lo que le espera. ¿Qué hubieran hecho estos dos esposos, estos dos amantes, si hubieran sabido aquella mañana que no volverían a verse en toda su vida? María regresó cantando durante todo el camino, bordeado de prados y árboles en flor. Quiso detenerse a orillas del Moldro para recoger lirios. Son para adornar la capilla, dijo. Señora, daos prisa, le respondió la sirvienta. Os van a reñir. María entró en la mansión, subió directamente a su cuarto y al abrir la puerta creyó que el suelo se hundía bajo sus pies. La señora Eliabel estaba en el centro de la pieza observando una sobrevesta descosida por el talle.
María vio extendida sobre la cama toda su escasa ropa que ella había ensanchado de la misma manera. ¿De dónde vienes tan tarde?, preguntó la señora Eliabel fríamente. María no dijo palabra, y dejó caer los lirios que todavía llevaba en la mano. No necesito que hables para saberlo, continuó la señora Eliabel. Desnúdate, madre mía, gimió María con voz entrecortada. Te ordeno que te desnudes jamás, replicó María. Una sonora bofetada respondió a su negativa. ¿Y ahora, vas a someterte? ¿Vas a confesar tu pecado? No he pecado, respondió María violentamente. ¿Y de dónde te viene esa gordura?, preguntó la señora Eliabel, mostrando los vestidos. Su cólera creció al ver ante ella, no una niña dócil a la voluntad materna, sino de repente una mujer que la afrontaba. Pues bien, sí, voy a ser madre, sí, es Guccio, exclamó María, y no me avergüenzo, ya que no he pecado. Guccio es mi marido. La señora Eliabel no concedió ningún crédito al relato de la boda de medianoche, y aunque lo hubiera admitido como cierto, nada habría cambiado. María había obrado en contra de la voluntad de la familia, contra la autoridad paterna, ejercida, en nombre del padre muerto, por la madre y el hermano mayor. Una hija no tenía derecho a disponer de sí misma y luego, aquel monje italiano podía muy bien ser un monje falso. No, decididamente no creía en aquel matrimonio. En la hora de mi muerte, madre mía, en la hora de mi muerte no confesaré otra cosa distinta de la que os he dicho, repetía María. La tormenta duró una larga hora. Finalmente, la señora Eliabel encerró a su hija con doble cerrojo al convento. «Irás al convento de jóvenes arrepentidas», le gritó a través de la puerta, y María se deshizo en sollozos entre sus ropas esparcidas. La señora Eliabel tuvo que esperar hasta la noche, en que regresaban del campo, para poner a sus hijos al corriente de la noticia. El consejo de familia fue breve. La cólera se apoderó de los dos jóvenes, y Pedro, sintiéndose casi culpable por haber defendido a Guccio, se mostró el más exaltado, el más dispuesto a la venganza. Habían deshonrado a su hermana. Los habían traicionado abominablemente bajo su propio techo. Un lombardo. Un usurero. Iban a clavarlo por el vientre en la puerta de su banca. Volvieron a ensillar los caballos, y armados de sus chuzos de caza, corrieron hacia Neuf. Pero aquella noche, Guccio, demasiado agitado para poder dormir, había salido a pasear por el jardín. La noche estaba constelada de estrellas, impregnada de perfume, la primavera de la isla de Francia en su apogeo cargaba el aire de un sabor fresco de savia y de rocío. En medio del silencio del campo, Guccio escuchaba complacido el rechinar de sus zapatos, un paso fuerte, un paso débil sobre la grava, y la alegría no le cabía en el pecho. Y pensar que 6 meses atrás yacía en una malhadada cama de hospital. ¡Qué hermoso es vivir! Soñaba. Mientras tenía amenazado su presente, soñaba en su venturoso futuro. Veía ya crecer en torno de él una numerosa prole nacida de un maravilloso amor, que mezclaría en sus venas la libre sangre de Siena con la noble sangre de Francia. Iba a ser el gran Babiloni, jefe de una poderosa dinastía. Pensaba afrancesar su nombre, sería Balión, de Neof. El rey le concedería un señorío, y el hijo que llevaba María, porque no tenía la menor duda de que nacería varón, sería un día armado caballero. No lo sacó de su ensueño más que el ruido de una galopada sobre el empedrado de Neof, que se detuvo ante la banca. La aldaba de la puerta resonó con violencia. ¿Dónde está ese bribón, ese granuja, ese judío?, gritó una voz que Guccio reconoció enseguida como la de Pedro de Cresce, y como no abriera inmediatamente, los dos hermanos empezaron a aporrear la hoja de la puerta con el mango de los chuzos. Guccio se llevó la mano a la cintura. No llevaba la daga. Oyó a Ricardo bajar las escaleras pesadamente. Ya va. Ahora voy, decía el primer empleado con voz de hombre descontento por haber sido sacado de la cama. Luego se oyó el ruido de los cerrojos al descorrerse y, poco después, el estallido de una furiosa discusión, de la que Guccio solo percibía fragmentos. ¿Dónde está tu dueño? Queremos verlo inmediatamente. Guccio no oía las respuestas de Ricardo, pero la voz de los hermanos Cresce se hacía cada vez más fuerte. Ese perro, ese usurero, ha deshonrado a nuestra hermana. No nos iremos hasta que le hayamos arrancado la piel. La discusión terminó con un gran grito. Seguramente habían golpeado a Ricardo. Danos luz, gritó Juan de Cresce, y Guccio aún oyó la voz de Juan, que gritaba a través de la casa: Guccio, ¿dónde te escondes? Solo tienes valor con las muchachas. Atrévete a salir, hediondo cobarde. Los postigos se habían entreabierto en las casas de la plaza. Los lugareños escuchaban, susurraban, sonreían burlonamente, pero ninguno se asomó. Un escándalo siempre es divertido, y luego, la jugada hecha a sus señores, a aquellos dos jóvenes que los trataban con tanta altivez y continuamente los requerían para trabajar gratuitamente, le complacía bastante. De poder elegir,
se hubieran quedado con el lombardo, pero sin llegar a arriesgarse a una paliza por él. A Guccio no le faltaba valor, pero le quedaba un poco de cerebro, de nada le hubiera servido, no teniendo a mano ni siquiera un cuchillo, enfrentarse con dos hombres furiosos y armados. Mientras los hermanos Cressé registraban la casa, y descargaban su cólera sobre los muebles, Guccio corrió hacia la cuadra. Aún le llegó la voz de Ricardo, que gemía, mis libros. Mis libros. Peor para ellos pensó Guccio. No lograrán hacer saltar los cofres. La luna reflejaba suficiente claridad para permitirle pasar rápidamente la brida a su caballo y echarle una silla sobre los lomos, lo cinchó a ciegas, se agarró a la crin para ayudarse a montar, y escapó por la puerta del jardín. Así salió de la banca. Al oír el galope, los hermanos Cressé se precipitaron a la ventana. Huye, huye el muy cobarde. Toma la ruta de París. A él, a él. Cortadle el camino, villanos. Naturalmente, nadie se movió. Entonces los dos hermanos salieron de la banca y se lanzaron en persecución de Guccio. Pero la montura del joven lombardo era de buena casta, y salía fresca del establo. Los caballos de los Cressé eran pobres jacas del campo, y tenían ya sobre sus lomos toda una jornada. Hacia René Moulins, una de ellas empezó a cojear tanto que fue necesario abandonarla, y los dos hermanos tuvieron que montar en el otro caballo, que por añadidura, por padecer del huélfago, producía con las narices un ruido como de rayar madera. Por ello Guccio le tomó mucha delantera. Llegó a la calle de los Lombardos al amanecer, y sacó a su tío de la cama el monje. ¿Dónde está el monje?, preguntó. ¿Qué monje, Guccio mío? ¿Qué te ocurre? ¿Quieres ahora entrar en religión? No, tío Spinello, no os burléis. Tengo que encontrar al monje que me casó. Me persiguen, y mi vida está en peligro. Contó de un tirón su historia, le era indispensable obtener el testimonio del monje. Tolomei lo escuchaba con un ojo abierto y el otro cerrado. Bostezó 2 veces, lo que exasperó a Guccio. No te excites tanto. Tu monje ha muerto, dijo al fin Tolomei. ¿Muerto?, exclamó Guccio. Sí, muerto. Tu estúpido matrimonio te ha evitado al menos su misma suerte, porque si hubiera sido, como quería Roberto de Artois, a llevar su mensaje a los aliados, seguramente no tendrías que inquietarte por los sobrinos nietos que me das sin que yo te los haya pedido. Fray Vincenzo fue asesinado cerca de Saint-Paul por la gente de Thierry d'Irson. Llevaba consigo 100 libras mías. Ah, me cuesta caro ese monseñor Roberto. Tolomei llamó a un criado para que le trajera una palangana de agua templada y sus vestidos. ¿Pero qué voy a hacer, tío Spinello? ¿Cómo demostrar que verdaderamente soy el esposo de María? Eso no es lo más importante, dijo Tolomei. Aunque tu apellido y el de tu doncella estuvieran inscritos en un registro, nada cambiaría. No por eso dejarías de estar casado con una hija de la nobleza sin consentimiento de los suyos. Los mozos que te persiguen pueden sacarte tranquilamente la sangre sin ningún temor. Son nobles, y esa gente puede asesinar impunemente. Cuando más, tendrían que pagar la multa exigida por matar a un lombardo, que no es muy elevada y hasta quizá los felicitarían. En buen lío me he metido. Bien puedes decirlo, asintió Tolomei, hundiendo la cabeza en el agua. Resopló durante unos segundos, y se secó con una tela de lienzo. Bien, me parece que hoy no tendré tiempo de hacerme afeitar. Ah, he sido tan necio como tú. Estaba visiblemente preocupado. Lo primero que hay que hacer es ponerte a salvo, continuó. Nada de esconderse en casa de un lombardo. Si tus perseguidores han amotinado al pueblo, requerirán también al preboste de París, y no encontrándote aquí, enviarán a la ronda a registrar las casas de todos nosotros. Ah, buena cara me vas a hacer poner ante las otras compañías. Déjame pensar. Ah, sí. Y Boccaccio, el viajante de los Bardi. Pero, tío mío, Boccaccio es lombardo como nosotros y, además, ahora se encuentra fuera de Francia. Sí, pero es del agrado de una dama que pertenece a la burguesía de París con la cual ha tenido un hijo, sin ser casado. Es buena persona, lo sé, y al menos, ella comprenderá tu problema. Irás a solicitarle refugio. Yo me encargo de tus queridos cuñados cuando se presenten, a menos que ellos se encarguen de mí y esta noche te quedes sin tío. No, no temáis. Son violentos pero nobles. Respetarán vuestra edad, buena armadura, tener las piernas débiles. Tal vez se hayan cansado en el camino y no vengan. Tolomei emergió del vestido que acababa de pasarse por encima de la camisa de día. Eso me extrañaría mucho, respondió. De todas formas, querrán demandarnos y levantarnos proceso. Tendré que poner sobre aviso a alguna persona de categoría para que detenga el asunto antes de que se promueva escándalo. Podría dirigirme a Monseñor Valois, pero él promete pero no cumple. ¿Monseñor Roberto?
Sería como encargar a los heraldos de la ciudad que proclamaran la noticia a los cuatro vientos. La reina Clemencia, dijo Guccio. Ella me apreciaba durante el viaje, ya te respondí sobre esto en otra ocasión. La reina se dirigirá al rey, quien se dirigirá al canciller, y este alborotaría a todo el parlamento. Bonita causa íbamos a tener, y por qué no a Bubila. Esa es una buena idea, exclamó Ptolomei. Tal vez la primera que tienes desde hace 6 meses. Bubil, claro que sí. No brilla por su inteligencia, pero conserva su influencia por haber sido chambelán del rey Felipe. No está comprometido en intrigas, y tiene cara de hombre honrado, y además me aprecia mucho, dijo Guccio. Sí, ya lo sabemos. Decididamente, todo el mundo te aprecia. Un poco menos de amor nos iría muy bien. Anda, ve a esconderte en casa de esa dama de tu amigo Boccaccio, y, por favor, que no se ponga a amarte también. Yo voy corriendo a Vincennes para hablar a Bubil. Ya ves, probablemente Bubil es el único hombre que no me debe nada, y a él precisamente he de ir a pedirle algo. Capítulo 10. Vincennes estaba en duelo. Cuando maese Ptolomei, montado en su mula gris y seguido por un criado, entró en el primer patio de la mansión de Vincennes, quedó sorprendido al ver gran movimiento de gentes de todas clases, hombres de armas, servidores, escuderos, señores, legistas y burgueses, pero sus movimientos se efectuaban en el más completo silencio, como si hombres, animales y cosas hubieran cesado de emitir el menor ruido. Habían esparcido por el suelo espesos haces de paja para apagar el ruido de los pasos y del rodar de los carros. Todo el mundo hablaba en voz baja. El rey se muere, dijo a Ptolomei un señor conocido suyo. En el interior del castillo parecía no regir ninguna prohibición, y los arqueros de guardia dejaban entrar a todo el que llegaba. Asesinos y ladrones hubieran podido infiltrarse gracias a aquel desorden, sin que a nadie se le hubiera ocurrido detenerlos. Se oyó murmurar: el boticario, dejad pasar al boticario. Pasaron 2 oficiales de la Casa Real llevando una pesada jofaina cubierta por un paño, que iban a presentar a 2 médicos. Estos, a quienes se reconocía por su vestimenta, mantenían un conciliábulo en la antecámara. Los médicos llevaban muceta oscura encima de su vestido de paño grueso, y sobre la cabeza un pequeño solideo semejante al de los monjes. Los cirujanos lucían un vestido de tela de mangas largas y estrechas, y de su redondo bonete caía un chal blanco que le tapaba las mejillas, la nuca y los hombros. Ptolomei se informó. El rey estaba muy bien el día anterior, pues hasta había jugado a pelota por la tarde. Luego entró en las habitaciones de la reina y poco después lo vieron encogerse y ponerse a vomitar. Por la noche él mismo había solicitado los sacramentos. Los médicos no estaban de acuerdo sobre la naturaleza del mal. Unos, basándose en los ahogos y desvanecimientos que sufría, aseguraban que el agua fría bebida tras el esfuerzo físico había provocado el acceso. Otros afirmaban que el agua no podía haberle quemado las entrañas hasta el punto de hacerle manar sangre por abajo. Desorientados por el misterioso origen del mal, y también neutralizándose mutuamente, como ocurre cuando se llama a numerosos médicos a la cabecera de un paciente ilustre, solo aconsejaban remedios benignos que no comprometían su responsabilidad. Los señores que estaban en el patio aludían, con palabras encubiertas, al asunto del hechizo, aparentando saber más de lo que decían. Además, ya consideraban otros problemas. ¿Quién iba a ser regente? Algunos lamentaban que Monseñor de Poitiers estuviera ausente, otros, en cambio, lo celebraban. Había expresado el rey su voluntad formal a este respecto. Se ignoraba. Pero había llamado a su canciller para dictar un codicilo a su testamento. Avanzando a través de aquella agitación silenciosa, Ptolomei pudo llegar hasta la habitación en que agonizaba el soberano, entre sus chambelanes, servidores, miembros de su familia y de su consejo. Levantándose sobre la punta de los pies, el jefe de las bancas lombardas pudo distinguir por encima de un muro de hombros el busto de Luis X apoyado en cojines, cuyo rostro hundido mostraba la proximidad del fin. Con una mano en el pecho y la otra en el vientre, las mandíbulas apretadas, gemía. Alguien susurró: la reina, el rey llama a la reina. Clemencia estaba sentada en la habitación contigua, rodeada de sus damas de compañía, del gordo Bubil y de Eudelina, la primera lencera, cuya mano tenía la reina. Esta no había dormido en toda la noche. La desesperanza y el insomnio le oprimían las sienes, mientras Monseñor de Valois, agitándose delante de ella, le decía: mi querida, mi buena sobrina, debéis estar preparada para lo peor. Estoy preparada, pensaba Clemencia, y no necesito que él me lo diga. 10 meses de felicidad. ¿Solo a esto tenía derecho?
Quizá no he agradecido a Dios lo suficiente el habérmelos concedido. Lo peor no es la muerte puesto que nos encontraremos en el cielo. Lo peor es para este hijo que nacerá dentro de 5 meses, a quien Luis no verá, y que solo conocerá a su padre cuando también él llegue al más allá. ¿Por qué permite Dios esto? Descansaos sobre mí de todos los trabajos y dificultades y pensad solamente que lleváis en vuestro cuerpo la esperanza del reino. Vuestro estado no os permite asumir la tarea de regente, además, los franceses verían con malos ojos ser gobernados por una mujer extranjera. Y Blanca de Castilla, me diréis. Cierto, pero ella era reina desde hacía muchos años. Nuestros varones no han tenido aún bastante tiempo para conoceros. Debo descargaros de las tareas del trono, lo que en el fondo no cambiará casi nada. El chambelán que venía a comunicar a la reina que el moribundo la requería, entró en este instante, pero Valois lo detuvo con un gesto y prosiguió, no constituye vanidad proponerme a mí mismo, pues soy el único que puede ejercer útilmente la regencia y, os lo aseguro, sabré inspirar a los franceses el amor que deben a la madre de su futuro rey. Tío mío, exclamó Clemencia, Luis respira todavía. Rogad más bien para que lo salve un milagro y, diferid al menos vuestros proyectos hasta después de su muerte y en lugar de retenerme aquí, dejadme ir a mi puesto, que es junto a su cabecera desde luego, sobrina mía, desde luego, pero es que hay cosas que han de tenerse en cuenta cuando se es reina. No nos podemos abandonar al dolor, como el resto de los mortales. Luis, en su codicilo, acaba de haceros gran donaciones, ha distribuido generosamente diversas pensiones, una de ellas a Luis de Mariña que van a cargar un poco más el tesoro, pero no ha dispuesto nada referente a la regencia. Eudelina, no me abandones, murmuró la reina, levantándose y al dirigirse hacia la habitación del rey, dijo a Bouville, Hugo, amigo mío. No lo puedo creer, decidme que no llegará tal desgracia. Era demasiado para el buen Bouville, que se puso a sollozar cuando pienso que él me envió a buscaros a Nápoles. Más extraña era la actitud de Eudelina. La lencera no dejaba ni un momento a la reina, quien se dirigía a ella para todo. Nada sentía ante la agonía de aquel hombre de quien había sido la primera amante, al que había amado con docilidad y odiado luego con perseverancia. No pensaba ni en él ni en ella misma. Parecía que sus recuerdos hubieran muerto antes que aquel que los había originado. Toda su emoción se había volcado sobre la reina, su amiga, y si Eudelina sufría en este momento, era solo por ver sufrir a Clemencia. La reina cruzó la habitación, apoyándose en Eudelina y en Bouville. Al advertir a este último, Tolomei, que seguía en el umbral de la puerta, se acordó de repente de lo que había venido a hacer. La verdad es que no es momento para hablarle a Bouville, pensó, y a esta hora los dos Cressé estarán sin duda en mi casa. Ah, cuán inoportuna llega esta muerte. En aquel instante, lo empujó una masa poderosa, la condesa Maud, arremangada, se abría paso. Tan grande era su autoridad que, a pesar de saberla en desgracia, nadie se extrañó, ni se opuso a que se aproximara por su calidad de parienta próxima y par del reino. Se había compuesto el semblante procurando reflejar el mayor estupor y la más grande aflicción. En el umbral murmuró, aunque con claridad para que al menos la pudieran oír 10 personas, 2 en tan poco tiempo. Verdaderamente es demasiado. Pobre reino. Se acercó con su gran paso de soldado al grupo en que estaban Carlos de la Marche, Roberto de Artois y Felipe de Valois. Maud tendió sus manos a Roberto, haciéndole señal con los ojos de que estaba demasiado emocionada para hablar, y de que, en un día así, había que olvidar toda disensión. Luego, se dejó caer de rodillas junto al lecho real, y con voz entrecortada dijo, Sire, os suplico que me perdonéis todas las penas que os he causado. Luis la miró, sus gran ojos glaucos estaban rodeados por las profundas ojeras de la muerte. En este preciso momento le iban a cambiar el bacín a la vista de todos, en esta incómoda postura, intentando dominarse, tenía por primera vez un poco de verdadera majestad, y algo, en fin, de la realeza que le había faltado durante toda su vida. Os perdono, prima mía, si os sometéis al poder del rey, respondió cuando le hubieron deslizado sobre su asiento su nuevo bacín. Siré, os lo juro, respondió Maud, y más de uno de los asistentes se emocionó sinceramente al ver a la terrible condesa doblar la cerviz. Roberto de Artois medio cerró los ojos y dejó caer a la oreja de sus primos, no lo haría mejor si lo hubiera matado. El turbulento sufrió un nuevo cólico y se llevó las manos al vientre. Sus labios descubrieron sus dientes apretados, el sudor le corría por las sienes y le empapaba los cabellos a lo largo de las mejillas. Después de unos instantes, dijo, entonces, esto es sufrir. Entonces esto es lo que... Capítulo 11. Tolomei ruega por el rey. Cuando Tolomei,
A media tarde, regresó a su casa. Su primer empleado le notificó enseguida que 2 hombres le esperaban en la antecámara de su gabinete. Parecen muy irritados, agregó. Están aquí desde la hora nona, sin haber comido nada, y dicen que no se moverán hasta que os hayan visto. Sí, ya sé quiénes son, respondió Ptolomei. Cerrad las puertas y reunid en mi gabinete a toda la gente de la casa, empleados, criados, palafreneros, y sirvientas. Y deprisa. Todo el mundo arriba. Luego subió lentamente la escalera, adoptando el paso de un viejo abrumado por la desgracia. Se detuvo un instante en el rellano, escuchando el tumulto que sus órdenes habían originado en la casa, esperó a que aparecieran las primeras cabezas en los escalones de abajo, y por último entró en la antecámara con ambas manos en la frente. Los hermanos Cresee se levantaron y Juan, avanzando hacia él, exclamó: Maese Ptolomei, nosotros somos. Ptolomei lo interrumpió con un gesto de su brazo. Sí, ya lo sé, dijo con voz gimiente. Sé quiénes sois, y sé también lo que venís a decirme. Pero esto no es nada en comparación con lo que nos aflige. Como el otro quería proseguir, se volvió hacia la puerta y dijo al personal, que comenzaba a dejarse ver: entrad, amigos míos, entrad todos, venid a escuchar la espantosa nueva de boca de vuestro dueño. Vamos, entrad, pequeños míos. La estancia se llenó enseguida. Si los hermanos Cresee hubieran intentado el menor movimiento, los hubieran desarmado al instante. ¿Pero qué significa esto, maese?, preguntó Pedro, a quien dominaba la impaciencia. Un momento, respondió Ptolomei. Lo ha de saber todo el mundo. Y los hermanos Cresee, súbitamente inquietos, pensaron que el banquero iba a revelar públicamente su deshonor. ¿Era más de lo que deseaban? ¿Están todos?, preguntó Ptolomei. Entonces escuchadme, amigos míos, y no dijo nada. Se hizo un largo silencio. Ptolomei había escondido la cara entre las manos, y daba la impresión de que estaba llorando. Cuando descubrió el rostro, su único ojo abierto estaba lleno de lágrimas. Amigos míos, hijos míos, dijo al fin, es algo demasiado espantoso. Nuestro rey, sí, nuestro bien amado rey acaba de morir. La voz se le ahogaba en la garganta y se golpeaba el pecho como si fuera responsable de la muerte del soberano. Aprovechó el efecto de la sorpresa para ordenar: todos de rodillas, y recemos por su alma. Él mismo se dejó caer pesadamente en el suelo, y todo su personal lo imitó. De rodillas, monseñores, dijo con tono de reproche a los 2 hermanos Cresee, que, impresionados por la noticia y turbados por el espectáculo que tenían delante, eran los únicos que seguían en pie. In nomine Patris, comenzó Ptolomei. Entonces estalló un concierto de estridentes lamentaciones. Las sirvientas de la casa, todas italianas, formaron un coro de plañideras, según la mejor tradición de su país: un uomo così buono, un signore tanto generoso. Il cielo cilapreso, gritaba la cocinera. Aime, aime. Tanto bueno, tanto generoso, contestaban criadas y lavanderas. Con las faldas por encima de la cabeza, se balanceaban a derecha e izquierda, con las manos juntas levantadas hacia el techo. Era come un padre per noi tutti. Era il protettore degli umili, il nostro padre, il nostro protettore, e le abbiamo perduto. Aime. Aime, un hombre tan bueno, un señor tan generoso. El cielo nos lo ha quitado. Ay de mí, ay de mí. Tan bueno, tan generoso, era como un padre para todos nosotros. El protector de los humildes, nuestro padre, nuestro protector, y lo hemos perdido. Ay de mí, ay de mí. Ptolomei se había incorporado y circulaba entre su personal. Vamos, rezad, rezad con fervor. Sí, era puro, sí, era santo. Pecadores, eso es lo que somos nosotros, empedernidos pecadores. Rezad también vosotros, jóvenes, dijo señalando con la cabeza a los hermanos Cresee. También a vosotros os arrebatará la muerte. Arrepentíos. Arrepentíos. La escena duró sus buenos 20 minutos. Luego Ptolomei ordenó: cerrad las puertas, cerrad las ventanillas. Hoy es día de duelo, esta tarde no abriremos la banca. Los servidores salieron, sorbiendo sus lágrimas. Cuando el primer empleado pasó junto a él, Ptolomei le susurró: sobre todo no paguéis nada. El oro tal vez cambiará de valor mañana. Las mujeres seguían gritando aún mientras bajaban la escalera. Era el bienhechor del pueblo, gemían. Jamás, jamás tendremos un rey tan bueno. Aime. Ptolomei dejó caer el tapiz que cerraba la entrada de su gabinete. Ya veis. Así pasan las glorias del mundo, dijo. Los 2 Cresee, turbados y abatidos, estaban callados. Su drama personal se ahogaba en la general desgracia del reino. Además, sentían la fatiga de una noche de cabalgada, ¿y en qué montura? Su llegada a París, apenas apuntaba el día, montados los 2 en una jaca con huélfago y llevando los viejos vestidos que usaban en el campo,
habían provocado la risa a su paso. Seguidos por un grupo de chillones rapazuelos, se habían perdido en el dédalo de calles de la ciudad. Tenían el estómago atrozmente vacío, y su aplomo, ya que no su resentimiento, se había debilitado grandemente al ver la suntuosa residencia de Tolomei. La riqueza que resplandecía por todas partes, el numeroso personal bien vestido y alimentado, los tapices, los muebles esculpidos, los esmaltes y marfiles. En realidad pensaba cada uno de ellos sin atreverse a confiarlo al otro, tal vez nos hayamos equivocado al mostrarnos tan quisquillosos con relación a la sangre, una fortuna como esta bien vale por el rango de señor. Vamos, mis buenos amigos, dijo Tolomei, con la familiaridad que le permitía haber rezado en común punto. Hablemos de ese penoso asunto, ya que, a pesar de todo, hay que seguir viviendo, y el mundo debe continuar, a pesar de los que se van. Naturalmente, queréis hablarme de mi sobrino. Bandido. Malvado. Hacerme eso a mí, que lo he llenado de bondades. Miserable joven que no tiene vergüenza. Solo me faltaba hoy este nuevo dolor. Lo sé todo. Esta mañana me ha hecho llegar un mensaje. Ante vos tenéis a un hombre deshecho. Estaba ante ellos un poco encorvado, con la mirada baja, en actitud de total abatimiento y además un cobarde continuo. Un cobarde. Siento vergüenza al confesarlo, monseñores. No se ha atrevido a afrontar mi cólera, ha partido como una flecha a Siena. Ya debe de estar lejos. Ahora, amigos míos, ¿qué vamos a hacer? Daba la impresión de confiarse a ellos, de casi pedirles consejo. Los dos hermanos lo miraban y se miraban. Nada sucedía como ellos habían imaginado. Tolomei los observaba a través de su párpado casi cerrado. Está bien, se decía. Ahora los tengo en mis manos, ya no son peligrosos, solo se trata de encontrar la manera de enviarlos a casa sin darles nada. De repente se exaltó, pero lo desheredo, oídlo bien, lo desheredo. No tendrás ni un sueldo de mí, pequeño miserable, gritó moviendo la mano en la vaga dirección a Siena. Nada. Jamás. Lo dejaré todo a los pobres y a los conventos, y si algún día cae en mis manos, lo entregaré a la justicia del rey. ¡Ay! El rey ha muerto. Poco faltó para que los otros dos se pusieran a consolarlo. Tolomei juzgó entonces que ya estaban preparados para hacerlos entrar en razón. Todas las quejas, todos los reproches que iban a hacerle, los aceptaba, los aprobaba, incluso los sobrepasaba. Pero ¿qué podían hacer ahora? ¿De qué serviría un proceso, muy costoso para gente sin fortuna, cuando el culpable estaba fuera de alcance y antes de 6 días habría cruzado las fronteras? ¿Rehabilitaría eso a su hermana? El escándalo no perjudicaría más que a ellos mismos. Tolomei se esforzaría en reparar el mal cometido, tenía altas y poderosas amistades, era amigo de Monseñor de Valois, de Monseñor de Artois, de Messire de Bouville. Ya encontraría un lugar para María donde pudiera dar a luz el fruto de su pecado, en el mayor secreto, y luego, ya procuraría encontrarle una situación. Tal vez, por un tiempo, un convento podría acoger su arrepentimiento. Que tuvieran confianza en Tolomei. No había demostrado a los Cressé que era hombre de buen corazón al retrasar el crédito de 300 libras que debían haberle pagado. Si hubiera querido, vuestro castillo sería mío desde hace 2 años. ¿Lo he querido? No. Bien lo sabéis. Los dos hermanos, ya muy vacilantes, comprendieron fácilmente la amenaza que, con tono tan paternal, lanzaba el banquero sobre ellos. Entendámonos, yo no os reclamo nada, agregó este. Pero si se ponía el caso en manos de la justicia, forzosamente él tendría que hacer un estado de sus cuentas, y los jueces podrían apreciar de manera poco favorable para los Cressé el hecho de haber aceptado tantos regalos de Guccio. De modo que ellos eran unos bravos mozos y se irían a una buena posada, a pasar la noche, después de recuperar fuerzas y sin pensar en el gasto. Allí esperarían que Tolomei se ocupara del asunto. Pensaba proponerles al día siguiente algunas medidas satisfactorias para su honor. Ante todo, evitar el escándalo. Pedro y Juan de Cressé se rindieron a sus razones e incluso, al despedirse, le estrecharon la mano con cierta efusión. En cuanto salieron, Tolomei se dejó caer en una silla. Se sentía cansado, y resoplaba con sus gruesas y oscuras mejillas. Siempre y cuando muera el rey, se dijo. Porque, al abandonar Vincennes, Luis X todavía respiraba, pero nadie creía que le quedaran muchas horas. Capítulo 12. ¿Quién será regente? Luis X el Turbulento expiró la noche del 4 al 5 de junio de 1316, poco después de medianoche. Por primera vez, desde hacía 329 años, moría un rey de Francia sin dejar heredero varón a quien transmitir la corona.
Monseñor Carlos de Valois, tan diligente de ordinario en organizar las pompas reales, fueran nupciales o fúnebres, se desinteresó por completo de los últimos honores que habían de rendirse a su sobrino. Llamó al gran chambelán Mateo de Trellier, y le dijo, haced como la última vez. Él mismo se preocupó de convocar desde las primeras horas de la mañana un consejo, no en Vincennes, donde tal asamblea hubiera tenido que ser presidida por la reina, sino en París, en el Palacio de la Cité. Dejemos a nuestra querida sobrina con su dolor, declaró, y no añadamos nada que pueda perjudicar a su preciosa carga. Este consejo, por su composición, más parecía una reunión de familia que una cámara de gobierno. Asistían Carlos de la Marche, hermano del difunto, Carlos de Valois y Luis de Évreux, hermanos de Felipe el Hermoso, Luis de Clermont, nieto de San Luis, Maud de Artois y Roberto de Artois, nieta y bisnieto respectivamente de Luis VIII, y Felipe de Valois, hijo de Carlos, a los cuales habían sido añadidos el canciller, el arzobispo de Sens y el conde de Bouville, a fin de que estuvieran representados la justicia, la iglesia y los gran dignatarios de la Casa Real. Valois no había podido dejar de invitar a la condesa Maud, que era junto con él mismo el único par del reino presente en París. Así, la asesina de aquel cuya sucesión se iba a debatir inmediatamente, estaba allí, confirmada en sus prerrogativas, y deleitándose secretamente en su victoria. Aunque Valois esperaba alguna oposición por parte de Maud, no la temía. Se creía apoyado enteramente por el resto de la parentela. Además el canciller Mornay era hechura suya, el arzobispo Marigny estaba ligado con él, y en cuanto a Bouville, todo el mundo conocía su falta de iniciativa y su docilidad. En verdad, Valois se congratulaba de que Felipe de Poitiers y el condestable Gautier de Chatillon estuvieran ausentes. Con ellos las cosas hubieran sido menos fáciles, pero por ahora estaban en Lyon, esforzándose en reunir a los cardenales. De este modo, Monseñor de Valois se sentía con las manos libres, hasta demasiado libres. Se sentó a la cabecera de la mesa, en el sillón real. Aunque intentaba dar a su rostro una expresión de pena, no podía ocultar la satisfacción que experimentaba al ocupar dicho sillón. Nos hemos reunido, en este día de duelo que nos abruma, comenzó diciendo, para decidir cosas urgentes, la designación de curadores del vientre, que deben vigilar en nuestro nombre el embarazo de la reina Clemencia, y la elección de un regente del reino, ya que no puede haber interrupción en el ejercicio de la justicia ni en el del gobierno. Os solicito vuestro consejo. Empleaba ya expresiones de soberano y se mostraba manifiestamente como poseedor de atribuciones reales. Su actitud disgustó a su hermanastro, el conde de Évreux, cuya delicadeza de espíritu, rectitud de juicio, pulcritud moral y respeto a las instituciones se avenían mal con tales procedimientos. A causa de su natural irresoluto y escrupuloso, jamás había participado activamente en el poder. Pero observaba, juzgaba y desaprobaba casi la totalidad de los actos llevados a cabo desde hacía un año bajo la inspiración de Valois. Como éste, respondiéndose a sí mismo, proponía que el nombramiento de curadores se confiara al regente, Évreux, con la repentina brusquedad que tienen a veces las personas reflexivas, lo interrumpió, permitid, hermano mío, que hablemos nosotros también, y si puede ser, no mezcléis todas las cuestiones. La elección de regente es asunto que tiene precedentes y depende del consejo de los pares. La designación de curadores es otro asunto que depende de los miembros de la familia, y ese sí podemos resolverlo aquí, con la asistencia del canciller. ¿Podéis adelantar algún nombre? Sorprendido por esta intervención, y más aún por el tono determinado con que había sido hecha, Carlos de Valois, para ganar tiempo, respondió, ¿y vos, hermano mío, a quién proponéis? El conde de Évreux se pasó los dedos por los párpados. Creo, dijo, que debemos elegir a hombres cuyo pasado sea irreprochable, lo suficientemente experimentados para que podamos confiar en su prudencia, y que hayan dado gran pruebas de lealtad y abnegación hacia nuestros reyes. Yo me inclinaría a proponeros al senescal de Joinville, si su mucha edad, que se acerca a los 100 años, no lo tuviera postrado. Pero veo aquí a Messire de Bouville, que fue primer chambelán del rey nuestro hermano y le sirvió en todo con fidelidad digna del mayor elogio. Él condujo a Francia a la reina Clemencia, la cual le demuestra mucho afecto. Valois respiró, aliviado. Si las elogiosas palabras de Luis de Évreux no tenían otro fin que proponer a Bouville para la función de curador, se sentía tranquilo. Se apresuró a manifestar esta satisfacción a su hermano y aprobó calurosamente la proposición, afirmando que Bouville era precisamente la persona en la que él había pensado. Todos los presentes asintieron, quien de palabra, quien con un movimiento de cabeza, otros finalmente con un simple murmullo. El gordo Bouville se levantó, turbado.
En ese momento recibía la consagración de largos años de dedicación a la corona. Es un gran honor, monseñores, declaró. Juro vigilar el vientre de la señora Clemencia, protegerla contra todo ataque o asechanza, y defenderla con mi propia vida. Pero ya que Monseñor de Évreux ha citado a Messire de Joinville, desearía que se nombrara al senescal junto conmigo, o si él no puede, a su hijo, con el fin de que el espíritu de Monseñor San Luis esté presente, en esta guarda, en su servidor, como el espíritu del rey Felipe, mi dueño, lo está conmigo, su servidor. Raramente había pronunciado Bouville una parrafada tan larga en el consejo, y las cosas que acababa de expresar eran un poco sutiles para él. Sus últimas palabras eran confusas, pero todos comprendieron su intención, y el conde de Évreux le dio las gracias. Ahora, dijo Valois, podemos abordar la elección de regente. De nuevo fue interrumpido, pero esta vez por Bouville, que se había reanimado antes. Monseñor, ¿qué hay? Bouville, preguntó Valois con aire benévolo. Antes, monseñor, debo rogaros muy humildemente que dejéis el sitio que ocupáis porque es el sitio del rey. Ahora bien, nosotros debemos pensar que, por ahora, el rey está en el seno de la señora Clemencia. Se hizo un silencio durante el cual solo se oyó el toque de muertos de las campanas de París. Valois lanzó a Bouville una furiosa mirada, pero comprendió que debía obedecer e incluso fingir que lo hacía a gusto. Para que uno se fíe de los tontos, se decía mientras cambiaba de puesto, y me he equivocado al concederle mi confianza. Tienen ideas que no se le ocurrirían a nadie. Todos los asistentes de la derecha tuvieron que correrse un lugar. Bouville dio la vuelta en torno a la mesa, cogió un taburete y fue a sentarse con los brazos cruzados, en actitud de fiel guardián un poco retrasado del sitio vacío que iba a ser objeto de tantas codicias. Valois hizo un signo a Roberto de Artois, el cual, hablando sentado, pronunció unas palabras apenas corteses que en resumen querían decir, basta de tonterías, vayamos a cosas serias. El tiempo, según él, era demasiado corto para perderlo en formalidades, y la Cámara de los Pares no podría menos que ratificar lo que allí se decidiera. Luego propuso, como algo que se imponía evidentemente, confiar la regencia a Carlos de Valois. No se cambia de mano el arado en medio del surco, dijo. Bien sabemos que nuestro primo Carlos ha gobernado todo este año en nombre de nuestro pobre primo Luis, que vamos a enterrar, y antes perteneció siempre al consejo del rey Felipe, a quien evitó más de un error y para el cual ganó más de un combate. Es el primogénito de la familia, y pronto llevará 30 años colaborando en las tareas de rey. Solo había dos personas que parecían desaprobar sus palabras, Luis de Évreux, que pensaba en Francia, y Maot de Artois, que pensaba en sí misma. Si Carlos es regente, se decía Maot, no quitará al mariscal de Conflans ni levantará el secuestro de mi condado. Carlos y Roberto están confabulados. Tal vez me precipité demasiado al despachar a Luis, debería haber esperado el regreso de mi yerno. Tendría que hablar por él, pero no atraeré sospechas sobre mí. Intervino Évreux, dirigiéndose de nuevo a Valois. Carlos, si nuestro hermano el rey Felipe hubiera muerto siendo niño nuestro sobrino Luis, ¿quién hubiera sido regente por derecho forzosamente? Yo, respondió Valois, sonriendo como si le llevaran el agua a su molino, porque vos erais el hermano mayor. No corresponde, pues, en derecho a nuestro sobrino el conde de Poitiers ocupar la regencia. Maot recobró sus esperanzas y, habiendo creído muy hábil decir Carlos de la Marche que su hermano Felipe no podía estar a la vez en el conclave y en París, ella se lanzó al debate. León no está en tierras del Gran Jan. Puede estar aquí en unos días. No somos bastantes para decidir ahora un asunto tan grave. De los pares del reino, solo estamos 2 de los 12. Ningún duque obispo, ningún conde obispo, no está el condestable ni el duque de Borgoña. Al oír este nombre, se sobresaltaron Roberto de Artois, Felipe de Valois y Luis de Clermont. El duque Dudes de Borgoña, el nuevo duque, y su madre Añe de Francia eran a los que más temían, y había que darse prisa para adelantarse a sus intrigas. 30. Eudes de Borgoña acababa de suceder a su hermano Hugo V, muerto en Argilly a principios de mayo de 1315 y enterrado en Citeaux, el 12 de mayo. El hijo de Clemencia estaba aún por nacer, admitiendo que naciera, y solamente entonces se vería si era varón o hembra. Eudes de Borgoña podía, pues, reclamar el derecho de regencia lo mismo contra Poitiers que contra Valois en nombre de su sobrina, la pequeña Juana de Navarra, hija de Margarita. Ahora bien, se sabía que Juana era bastarda. Vos no sabéis nada, exclamó Luis de Évreux. Las presunciones no son certeza, y Margarita se llevó el secreto a la tumba donde vos la pusisteis. Évreux había dicho ese vos en una acepción vaga y general, pero el gigante, que tenía motivos para sentirse aludido personalmente,
rogó a Hebreo que aclarara sus palabras o se retractara. Olvidáis, Luis, que os casasteis con mi propia hermana, y debo esperar que mi más próximo pariente se haga eco de mis calumniadores. No hablaríais de otro modo si os pagaran los Borgoña. El incidente empeoraba y por un momento pudo temerse que los dos cuñados iban a desafiarse en combate. Una vez más, el escándalo de la Torre de Nesle y sus consecuencias dividían a la familia de Francia, y en este momento amenazaban con dividir el reino. El arzobispo Marigny hizo oír entonces la voz de la Iglesia y, predicando la concordia, invitó a los adversarios a respetar lo que él llamó tregua del duelo. A su parecer, no había que atribuir intención infamante a las palabras de Monseñor de Hebreo, y en su boca la palabra tumba significaba sin duda la fortaleza de Chateauguayard, donde Margarita de Borgoña había estado recluida como en una tumba y donde había muerto. Luis de Hebreo ni aprobó ni negó. Por lo que se refiere a Roberto, este gruñó, después de todo, Chateauguayard está más cerca de Hebreo que de mi castillo de Conch. Se abrió la puerta, entró Mateo de Trelle y dijo que tenía que hacer una grave comunicación. Le rogaron que hablara mientras embalsamaban el cuerpo del rey, dijo el chambelán. Un perro que ha entrado sin ser advertido, ha lamido los trapos ensangrentados que habían servido para sacar las entrañas. ¿Y qué?, preguntó Valois. Esa es vuestra gran noticia. Es que, monseñores, el perro ha sido presa enseguida de dolores, y se ha puesto a gemir y a retorcerse como si tuviera el mismo mal que el rey, tal vez ya esté muerto. De nuevo, solo se oyó el toque de muertos de la campana de Notre Dame. La condesa Maud no se inmutó, pero una atroz ansiedad le oprimió el corazón. Van a descubrirme por la glotonería de un perro, se decía. ¿Creéis, pues, Mateo, que ha habido envenenamiento?, preguntó Luis de Hebreo. Habrá que hacer una investigación, y llevarla rápidamente, dijo Carlos de Valois. Bouville, que durante toda la discusión se había mantenido en silencio detrás del asiento real, se levantó. Monseñores, dijo, si han querido atentar contra la vida del rey, es de temer que se quiera atentar también contra el hijo que ha de nacer. Solicito una guardia de 6 escuderos armados y bajo mis órdenes de día y de noche, para vigilar ante la puerta de la reina y detener cualquier mano criminal. Le respondieron que obrara como juzgase mejor. Poco después se aplazó el consejo para el día siguiente sin haber decidido nada en concreto. Valois esperaba mejorar sus asuntos las próximas horas. Ya en la puerta, Maud alcanzó a Luis de Hebreo y le dijo en voz baja: vais a enviar un correo a Felipe, para comunicarle lo que acaba de suceder. Desde luego, prima mía, voy a hacerlo, y otro a nuestra tía Añe. Entonces, os dejo actuar, ya que estamos de acuerdo en todo. Bouville, al salir de la sesión, fue abordado por Spinello Tolomei, que lo esperaba en el patio de palacio, y venía a pedirle protección para su sobrino. Nuestro querido muchacho, el buen Guccio, dijo Bouville. Guccio es el hombre que necesito para ayudarme a velar sobre la reina. Inteligencia despierta, viveza. A la señora Clemencia le agradaba mucho su compañía. Es una pena que no sea bachiller, ni siquiera escudero. De todas formas, hay ocasiones en que la virtud vale más que la alcurnia. Lo mismo piensa la joven que lo aceptó en matrimonio, dijo Tolomei. Entonces se ha casado. El banquero le explicó brevemente la malaventura de Guccio. Pero Bouville le escuchaba mal. Tenía prisa, debía regresar enseguida a Vincennes, y su intención era colocar a Guccio en la guardia de la reina. Tolomei deseaba para su sobrino un puesto menos vistoso y más alejado. Tal vez junto a una alta autoridad eclesiástica, un cardenal por ejemplo. Muy bien. Entonces, amigo mío, enviémoslo con Monseñor Duez. Decid a Guccio que venga a verme a Vincennes, de donde no puedo moverme en adelante. Él me detallará su asunto. Es una buena idea. Podrá prestarme un gran servicio yendo allá. Dadle prisa, lo espero. Horas después, 3 jinetes por 3 itinerarios distintos galopaban hacia Lyon. El primero, pasando por el Gran Camino, es decir, por Essones, Montargis y Nevers, llevaba en su cota las armas de Francia, y debía entregar una carta de Carlos de Valois a Felipe de Poitiers en la que por una parte le comunicaba la muerte de su hermano, y por otra le informaba de que él, Valois, empujado por las circunstancias y designado por los votos del Consejo, se encontraba en la necesidad de ejercer inmediatamente la regencia. El segundo jinete, con el distintivo del conde de Hebreo y viajando por el camino placentero, por Provine y Troyes, debía detenerse en Dijon en casa del duque de Borgoña, antes de proseguir viaje hacia el conde de Poitiers. Los mensajes que él iba a entregar no tenían en modo alguno el mismo contenido que el de Carlos de Valois. Por último, siguiendo el camino corto, por Orleans, Bourges y Roanne, cabalgaba Guccio Baglioni, mensajero ocasional, disimulado por la librea del conde de Bouville. Oficialmente Guccio había sido enviado al cardenal Duez,
Pero su misión lo llevaba igualmente al conde de Poitiers, al cual debía comunicar de palabra que había sospecha de envenenamiento en la muerte del rey y que la protección de la reina reclamaba la más extrema vigilancia. El destino de Francia estaba pendiente de estas 3 rutas. Fin del capítulo. Fin del libro. Producción, traducciones alejandroconcha.com